Buenas noches, jóvenes. De nuevo me presento para los que no pudieron reunirse con nosotros la semana pasada. Mi nombre es Lidia Belkis Colombo. Voy a ser su tutora en esta asignatura que se llama Nociones de Auditoría y lo voy a acompañar en el trayecto de que ustedes adquieran los conocimientos básicos de lo que es la auditoría, lo que se busca con la auditoría y lo que ustedes deben esperar de un auditor independiente, interno o gubernamental. ¿Para qué? Porque como ustedes van a estar en la alta gerencia, en la administración del negocio, en la dirección del negocio, a ustedes que le vamos a entregar nuestro trabajo como auditores, que debe ser un CPA, licenciado en contabilidad, que lo haga. Ustedes nunca van a poder hacer una auditoría si nada más estudian administración de empresas, pero sí van a recibir nuestros reportes. Entonces aquí le vamos a dar las nociones que ustedes necesitan para entender el trabajo que nosotros le vamos a entregar, ¿verdad? Porque es de muy mal gusto que usted le entregue un trabajo a un administrador y él no sepa, ¿y qué es esto? ¿Por qué me dieron esto? ¿Para qué sirve esto? ¿Con qué se come esto? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que ustedes van a evitar, estar en el aire cuando reciban nuestro trabajo de auditoría que se le entrega en lo que le llamamos informe de auditoría. En la unidad número 2 vamos a hablar de uno de los tipos o clases de auditoría que más se usa en las empresas, que es la auditoría financiera. La auditoría financiera es una auditoría que debe ser practicada por un auditor independiente. Un auditor independiente es aquel que no trabaja para la empresa, sino que se contrata sus servicios para que revise los estados financieros que preparó la empresa para dar una opinión sobre los mismos. La auditoría financiera es obligatoria por ley en la República Dominicana, por la ley 1192, que es el Código Tributario, que dice que todas las empresas, una vez al año, deben de presentar su estado financiero auditado para el pago de los impuestos. Ustedes saben que en nuestro país tenemos un código que establece en el título 2 que si, por ejemplo, Brenda tiene una empresa y obtuvo beneficios ese año por 200,000 pesos, Brenda tiene que sacarle al Estado un impuesto de un 27%, porque lo dice la ley 1192. Entonces, la Dirección General de Impuestos Internos, que es el organismo recaudador de los impuestos, tiene eh, vela y recauda este tipo de impuestos sobre la ganancia, que se llama, que yo me imagino que ustedes lo han escuchado mucho, impuestos sobre la renta, y que se abrevia ISR, ¿verdad? En esta unidad vamos a ver de dónde, cómo nació la auditoría financiera, ¿verdad? Cuáles son los principales tipos de auditoría y las clases de auditoría. Y vamos a ver la diferencia entre auditoría interna y auditoría financiera externa para que ustedes sepan identificar qué servicio es que usted va a contratar. ¿Ok? Este es lo que vamos a tratar esta noche. El material de estudio está aquí. Lo tenemos disponible. Me avisan si lo están viendo, por favor. Sí, maestra. Perfecto. Sí. Perfecto. Ok, vamos a tener un conversatorio y me pueden por favor detener en el momento que usted tenga una duda, porque es de suma importancia que usted entienda cuáles son los tipos de auditoría y qué responsabilidades conllevan para si cuando ustedes contraten un auditor para un trabajo, ustedes sepan que si ese auditor está cumpliendo con la normativa o no. Es importante. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con el material. En cuanto a los antecedentes de la auditoría, vamos a hablar, lo vamos a leer como un marco de conocimiento, pero hay muchas versiones, nada específico de cuándo se originó la auditoría financiera.
ya que estas teorías de revisión de los estados financieros o de los datos que tenía una empresa han ido cambiando de tiempo en tiempo, ¿verdad? Entonces, sin embargo, cabe destacar que sus orígenes históricos se orientaba a detectar fraude, a detectar si alguien estaba robando los activos o alguien estaba haciendo mal uso de los recursos del negocio. O sea que el auditor era como un detective, detectar fraude. Con el tiempo, la auditoría cambió su objetivo, que no es detectar fraude, sino revisar los estados financieros, una muestra selectiva para dar una opinión sobre ello. Ahora, revisando puedo detectar el fraude, pero no es el objetivo principal. Ustedes van a leer esta parte. Aquí tenemos, cuidado con el micrófono, por favor. Vaya a ver quién es que está con el micrófono abierto. Aquí hay un recuento de la historia de la auditoría, ¿verdad? En la prehistoria no existe evidencia de que la auditoría financiera, imagínense, existiera. En la Edad Media, que las empresas lo que cuidaban los inventarios que tenían y su capital. Ya en la Edad Industrial, la legalidad estatal, o sea, habían leyes que obligaban a revisar los datos porque había que pagarle al rey o al dueño de la parcela, había que pagarle una parte, ¿verdad que sí? Entonces, esta historia ustedes la van a ver como algo de, para su conocimiento general, ¿ok? En general, dice aquí que en la prehistoria se originó como una actividad de chequeo para verificar los principios contables. En la Edad Media, en esta época, los hacendados y los grupos económicos tenían que pagar un diezmo al virrey, a la iglesia. Entonces, el virrey y la iglesia o el rey o el emperador tenía sus auditores para que no lo engañaran con el diezmo, ¿verdad? Ya en la edad industrial, a mediados del siglo XVIII, en Inglaterra aparecieron las primeras máquinas para hacer tela y este hecho comenzó a marcar lo que se llamó la revolución industrial, que nació eh, específicamente en Francia. Y ahí entonces esas industrias se vieron la necesidad de implementar revisiones, fiscalización, que es auditoría. Ahora, en la actualidad que estamos viviendo, la auditoría de los sistemas de información surgió a través de la toma de conciencia de las empresas sobre la información que adquieren, ¿verdad? Y conservan, procesan y emiten. Ahí más o menos hay un bosquejo, pero no hay nada definitivo para decir que nació en el año tal. No, esto es la historia, ¿verdad? Ahora, ¿qué es una auditoría financiera? Como le estaba comentando, que la auditoría financiera es practicada por un CPA, que es un contador público autorizado que no trabaja para la empresa. Y el objetivo es revisar que los estados financieros, los datos que tienen los estados financieros, estén sustentados en bases reales. ¿Ok? Entonces, pero antes de definir lo que es la auditoría financiera, dice que debemos estudiar el concepto del cual proviene esta, esta auditoría, ¿verdad? En vista que ya en la unidad 3 vamos a tratar los dos tipos de auditoría que se desprende de este concepto. La auditoría la podemos definir como un examen de la información de una empresa hecha por una tercera persona distinta a quien lo preparó, con la intención de establecer la veracidad de esos datos. O sea, la empresa prepara sus estados por un contador asalariado. Entonces, el auditor recibe esos estados, que es la tercera persona, y hace una revisión mediante normativas internacionales para establecer que esos datos son veraces, ¿verdad? Y después que establece que esos datos son veraces, da a conocer el resultado de su examen en lo que nosotros le llamamos informe
de auditoría. Es una definición de un autor de lo que es la auditoría. Otra definición es un examen y comprobación de las operaciones, de los registros, informes y estado financiero de una empresa correspondiente a un periodo determinado. Ya y esta revisión se va a hacer basada a una metodología, a disposiciones legales, políticas y normas que se aplican para hacer este trabajo de revisión. Otra definición de auditoría es una revisión. Fíjense que todo dice un examen de la información. Aquí dice un examen y comprobación. Aquí me dice una revisión, un análisis, examen de todo lo que pasa en el negocio que se llama transacciones y requisitos financieros de una empresa con objeto de determinar que los datos son confiables. Esta es más sencilla. De todo lo anterior, podemos decir que la auditoría financiera se basa en los estados financieros, como dice su nombre. Los estados financieros son el resultado de la contabilidad. Hay tres estados financieros básicos, que son el estado de resultados, el estado de situación o balance general y el estado de flujo de efectivo. Entonces, ¿qué hace el auditor? Verifica, no trabaja para la empresa, es contratado, le pagan por hora, verifica que todos los estados financieros, los datos que están ahí, son confiables, son veraces. ¿Ok? De ahí su denominación Che chulo, Flavio, los vídeos. como la... eh, Que está chulo el gusto. A ver eh, si tú le vas buscando Profe, doña a los permiso. gaticos en miércoles Yesenia eso. y Yodauri tienen el micrófono. vamos a silenciar a dos compañeros que tienen el micrófono abierto. ¿Ok? Entonces, ya lo silenciamos. Seguimos. Entonces, de todo lo anterior, podemos decir que la auditoría financiera se basa en los estados financieros, que ya le dije que son tres básicos, y entonces, luego de nosotros saber qué es la auditoría financiera, podemos distinguir la diferencia entre la auditoría financiera y la contabilidad financiera. Hay una diferencia. La auditoría financiera es una revisión de los estados financieros que nacen de la contabilidad por una persona que no fue que los preparó. ¿Ok? Por eso debe ser realizada por un auditor independiente. Debemos recordar que la contabilidad financiera que ustedes dieron contabilidad uno se encarga del registro, clasificación y suma de manera lógica de todo lo que pasa en una empresa, con la finalidad de dar información financiera sobre un periodo determinado. O sea que con la contabilidad yo hago los asientos contables, los clasifico en cuenta y preparo los estados financieros. Entonces, la auditoría financiera revisa esos estados financieros que nace de la contabilidad. ¿Ok? A partir de estos conceptos podemos ver las distinciones o diferencias de entre ambas, ¿verdad? Sirve como insumo o punto de partida para el trabajo de la auditoría financiera. O sea, la contabilidad financiera es la base del trabajo de la auditoría financiera. La contabilidad financiera posee normas internacionales que nos dice cómo debemos de trabajar en la contabilidad. En nuestro país, la base contable son las NIF, Normas Internacionales de la Información Financiera. Entonces, nosotros poseemos normas para hacer los registros contables. La auditoría financiera requiere un mayor nivel de experiencia o de pericia porque revisa los estados. Voy a apagar la estufa, porque usted dijo eso ahí, se está hirviendo. Ah, pues está bien. Yo la pedí, pero hay que apagarla. Ahora sí, gracias. Ok, déjele estufa prendida. Entonces, la auditoría financiera requiere un mayor nivel de pericia en la acumulación e interpretación de los datos de los estados financieros, o sea que requiere más experiencia. El auditor debe considerar tomar otras decisiones que no son solamente basadas en las transacciones.
como la característica de la evidencia y la evaluación de los resultados obtenidos. Ahí tenemos cuatro diferencias entre la auditoría financiera y la contabilidad financiera. Para cuando estén llenando el control de lectura, más o menos sepan ahí. ¿Qué es el servicio de aseguramiento y atestiguamiento que da el auditor? En esta unidad estamos tratando aspectos introductorios de la auditoría financiera, ¿verdad? Porque es importante que conozcamos cuáles servicios profesionales pueden darle el auditor o el profesional de la contabilidad a la empresa. Entre esos servicios está la auditoría y las revisiones independientes. Además de ser contador, de preparar los estados, de evaluar el control interno, de darle preparar alguna otros informes que quiera la empresa, también yo como licenciada en contabilidad, luego de tener experiencia, puedo ser auditora y dedicarme a eso, porque para ser auditor tengo que tener más experiencia. ¿Ok? ¿Cuáles son los servicios que puede ofrecer un CPA? Un CPA en nuestro país es aquel licenciado en contabilidad que ha cumplido con todos los requisitos que establece el Poder Ejecutivo para poder recibir un S4. El S4 es un decreto que emite el Poder Ejecutivo y ese número de ese decreto se convierte en mi S4. Y ya con ese número yo soy un CPA, tengo fe pública, como un médico, como un abogado, un ingeniero, un arquitecto o agrimensor que tienen fe pública. Entonces, según Arens, existen dos tipos. Arens es un autor, ¿verdad? Del libro de nosotros que sacamos esta información. Existen dos tipos básicos de servicio que puede dar un contador público, que son servicio de aseguramiento y servicio de atestiguamiento. Este servicio de aseguramiento tiene que ser realizado por un CPA, como les dije, que no trabaje para la empresa, para evaluar la calidad de los productos, para hacer reportes y también pueden revisar loterías y concursos. Ustedes ven que cuando van a hacer la lotería de Leisa o de Loto, hay un auditor que está ahí, ¿verdad? Porque tiene fe pública. Él se está asegurando de que la empresa está haciendo las cosas como establece la ley. El servicio de atestiguamiento es un servicio que da el auditor cuando revisa los estados financieros de la empresa para dar un informe. También revisa la eficacia del control interno sobre los estados financieros. O sea, la empresa que me dio estos estados, su control interno tiene fortalezas, más fortalezas que debilidades o más debilidades que fortalezas. Porque de ahí va a depender qué cantidad de muestra yo voy a seleccionar, ¿verdad? Cuando usted va a una empresa a auditar y ustedes ven que cualquiera puede hacer un asiento contable y no hay clave y no hay niveles de seguridad en el sistema, ya usted tiene ahí que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque todo el mundo no puede tener acceso a hacer asientos contables, ¿verdad? Igual que no puede tener acceso para firmar. El que trabaja con la contabilidad nunca puede firmar cheques ni hacer transferencias, porque no puede ser juez y parte. Todo el área de contabilidad no puede estar relacionada con la custodia. Esas son cosas que cuando uno va a evaluar el control interno, uno se da cuenta de la fortaleza o la debilidad que tiene la empresa en sus medidas de asegurar sus activos. El servicio de atestiguamiento también permite una revisión de los estados financieros históricos y podemos también dar otros servicios como preparar estados financieros para buscar préstamos internacionales, para hacer proyecciones, etcétera, etcétera. Pero
el servicio de atestiguamiento más importante es el A, auditoría de los estados financieros. Y eso nada más lo puede hacer, perdón, eso nada más lo puede hacer un CPA, ¿ok? Contador público autorizado. Hay otros servicios de testiguamiento que nosotros podemos proporcionarle a ustedes, que van a ser los administradores. Los contadores públicos proporcionan otros servicios, muchos de los cuales son extensiones naturales de la auditoría de los estados financieros, ya que quien que solicita mi servicio puede necesitar cualquier cosa que yo como auditor se lo puedo preparar, como por ejemplo, cuando un banco presta dinero a la compañía, me puede contratar esa compañía para que yo le prepare un estado financiero auditado para llevar al banco, ¿verdad? Ese es uno de los servicios más usados por, por las empresas. O cuando va a concursar para venderle al Estado, les solicitan estado financiero auditado, ahí también pueden buscar los servicios de un CPA. Aquí está una gráfica bien interesante que la tomamos del libro de auditoría, un enfoque integral, en donde están los dos servicios que pueden brindar el contador público autorizado. Servicio de aseguramiento, ¿verdad? Y servicios no de aseguramiento. Entonces, dentro de los servicios de aseguramiento, tenemos aquí una serie de ejemplos: auditorías, revisiones, control interno, otros servicios. Y de no aseguramiento, consultoría administrativa, contabilidad, servicio de impuestos y consultoría administrativa. Esta es una gráfica que está en el libro de auditoría. Miren, esto sí es importante porque le va a ayudar a participar en el foro. Los tipos de auditoría. Si tuviera el teléfono cerca, le tirara una foto. Alguien que le tire una foto y lo ponga en el grupo para recordarle a sus compañeros dónde deben de leer. Existen diversos tipos de auditoría, pero en esta ocasión vamos a destacar los que tienen mayor afinidad con la profesión contable y con los requerimientos que son obligatorios en la República Dominicana. Con relación a los tipos de auditoría, tenemos una auditoría operacional. ¿Qué es una auditoría operacional? Evalúa la eficiencia y la eficacia de cualquier procedimiento operativo que está llevando la organización. O sea, una auditoría operacional, por ejemplo, puede evaluar cómo estamos llevando las operaciones de producción del producto, cómo estamos llevando las operaciones de compra y de venta, para ver si lo estamos haciendo de una manera eficiente y eficaz. O sea, está relacionada directamente con las operaciones del negocio. La auditoría de cumplimiento, como lo dice su nombre, está dirigida a ver si la empresa está cumpliendo con las leyes del país donde está ubicada la empresa. Como por ejemplo, las empresas que fabrican alcohol, Brugal, la vinícola, la cervecería, tienen una ley, tienen un impuesto especial que se llama selectivo al consumo. Entonces, estamos fallando en el cumplimiento de esa ley. Entonces, yo contrato a unos auditores con experiencia en el sector de producción con alcohol para que me haga una auditoría de cumplimiento, que me diga qué es lo que yo tengo que hacer para cumplir con esa normativa. ¿Ok? La auditoría de los estados financieros, que es la que hemos visto, la financiera, como dice, está llevado a cabo para determinar si, en general, la información que está en los estados financieros que prepara la empresa tiene una base cierta, ¿verdad? Entonces, por lo general, esta auditoría financiera es realizada anualmente porque es obligatoria por la ley 1192. Las de cumplimiento y la operacional no son obligatorias, pero la financiera sí es obligatoria. Ahora bien, como le digo una cosa, le digo lo otro. Muchas empresas
como uno hace la declaración de impuestos de forma virtual, a través de la oficina virtual de la DGI, dicen, yo no voy a contratar ningún auditor a pagarle mucho dinero cuando yo tengo un contador que le pago 60,000 pesos. ¿Entiendes? Entonces, eh, en ese caso, se arriesgan incumpliendo con la ley y presentan la declaración de impuestos con los mismos datos que preparó el contador que trabaja para la empresa. Y es un riesgo. Ustedes, como van a ser los administradores, tienen que tener mucho cuidado de que la empresa que ustedes administren no haga eso, porque está incumpliendo con la ley. Y eso tiene un castigo que va de 50, una multa de 50 salarios mínimos. Esa es la multa menor. Así que es importante que ustedes sepan eso. Entonces, aquí tenemos los tipos de auditoría y el tipo de auditor que lo puede hacer. Bueno, eso es, imagínense, auditoría operacional, dijimos que es aquella que revisa las operaciones del negocio para ver que se lleven a cabo de forma eficaz y eficiente. Auditoría de cumplimiento para ver si la empresa está cumpliendo con las leyes del país. La externa es lo mismo que financiera, es aquella auditoría practicada por un CPA para dar una opinión sobre el estado financiero. La interna es aquella auditoría que es practicada por un empleado asalariado, que es contador, que está dedicado a revisar que se cumplan las políticas y normativas contables establecidas en la empresa. Él no puede dar informe ni nada de eso. Y la auditoría gubernamental, miren que dice 1 y 2, son aquellas que se realizan en oficinas del Estado, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, todos los ministerios que reciben recursos del Estado practican esta auditoría gubernamental. Son empleados del gobierno que revisan las instituciones del gobierno. Son auditores gubernamentales. Entonces, el auditor interno trabaja para la empresa por un salario y vela que se cumpla con la política contable de la empresa. Auditor externo es un CPA contratado para dar una opinión sobre la empresa. Y ya vimos las otras dos. Esas tres están definidas, pero fíjense ahí, como dice externa, y aquí arriba me dice auditoría de los estados financieros, como si fueran dos cosas diferentes, es lo mismo. Ok, para que no se me confundan con este cuadrito. Entonces, la auditoría interna y gubernamental que nos faltaba por definir, aquí está. Se encarga de velar un adecuado funcionamiento de los controles internos de la empresa. Es un asalariado de la empresa y entonces este tipo de auditor vela porque se cumpla con lo que está establecido, pero le sirve de soporte al auditor independiente o financiero que va a hacer el trabajo de revisión. Y la gubernamental consiste en la revisión que se efectúa por licenciados en contabilidad en entidades del Estado. Ahí tenemos entonces los 5 tipos de auditoría y los 5 tipos de auditoría y la clase de auditor que debe de hacer esa auditoría. Esa es una de las partes más importantes de esta unidad. Ok. Ahora vamos a hacer como un comparativo entre auditoría externa, que es practicada por un CPA, versus la auditoría interna, que es practicada por un contador que trabaja por un salario para la empresa. Entonces, la auditoría financiera interna y externa tienen varios aspectos que son similares. También presentan muchas diferencias. Dentro de las similitudes es que se desprenden las dos de la contabilidad y posee estándares y lineamientos internacionales para practicarlas. ¿Ok? La diferencia la tenemos aquí. Aquí tenemos auditoría interna, auditoría externa. Este cuadro lo buscamos en Google, ¿verdad? Tienen diferentes objetivos. La auditoría interna
analiza y mejorar los controles internos de la empresa, mientras que la externa es dar una opinión sobre los estados financieros. Miren la diferencia de objetivo. ¿Qué revisa? ¿Hasta dónde llega la revisión de la auditoría interna? Las operaciones del negocio. ¿Qué revisa la auditoría externa? Los estados financieros o informes financieros. Las habilidades que debe tener el auditor interdisciplinaria. Además de saber de contabilidad, debe también saber un poco de administración y debe también conocer un poco de economía, ¿verdad? De estadística, etcétera, etcétera. Porque se mezclan muchas ciencias cuando estamos trabajando en el negocio. Mientras que la auditoría externa solamente se basa en contabilidad, finanza e impuesto. Periodo para hacer la auditoría interna, presente, futuro, incluso en el presente, en el pasado, perdón, en el futuro. Eh, Mientras que la auditoría externa solamente revisa hechos que ya han ocurrido, porque los estados financieros ya están preparados y eso es lo que yo voy a revisar nada más. Yo no incido en el futuro. ¿Quiénes reciben esta auditoría? Dice audiencia principal. La auditoría interna la recibe el Consejo Administrativo y la Dirección Ejecutiva, que ahí que ustedes van a estar instalados. Mientras que la auditoría externa es de interés público para los bancos, para el gobierno y para los que van a invertir en el negocio. Las normas de auditoría interna, ¿verdad? Son normas internacionales de auditoría interna que se llama IIA en español, ¿verdad? Y nosotros para hacer la auditoría externa usamos las NIAS. Esto es muy interesante, ese cuadrito, ¿eh? El énfasis de la auditoría interna es fortalecer y proteger los activos de la organización. El énfasis de la auditoría externa está en dar un informe o una declaración sobre los estados financieros que me dieron para revisar. En la relación laboral, el auditor interno es un empleado de la empresa y el auditor externo es un contratado independiente que se le paga por hora. Ese cuadrito también, si alguien puede, porque mi teléfono, en verdad, no sé por dónde lo dejé. Yo llegué de Santiago un poco cansada, pero aquí estamos. Ese cuadrito también es muy importante y le va a ayudar mucho a completar su control de lectura y un pareo y una selección múltiple que le vamos a poner en la plataforma como parte de la tarea de la unidad número 2, porque deben de dominar qué servicios usted quiere contratar. Un auditor de cumplimiento, un auditor operacional, una auditoría financiera o independiente o externa, como le llaman, o un auditor interno, o es una auditoría gubernamental. La imagen fue esta imagen que estaba en Google, se ajustó a las normas aplicables a la auditoría interna para lograr un contexto actual. Como se puede apreciar, las citadas diferencias parten en general de la esencia de cada una de estas disciplinas de auditoría interna y auditoría externa. Ya con este material, que es el que tenemos en nuestra unidad número 2, nosotros vamos a ser capaces, vamos a ver cuáles son las tareas que tenemos disponibles. Algunas de las tareas usted no las va a poder ver esta noche, porque como les dije, yo las actualizo. Entonces, todavía compartir. Todavía yo no he actualizado las tareas de la unidad 1 y 2. Tenemos un foro, ¿verdad? Un foro que tenemos ahí. Tenemos un cuestionario de auditoría financiera donde vamos a modificarlo y una práctica. Esta práctica consiste en que ustedes, con los conocimientos adquiridos de los tipos de auditoría, y las ramas de auditoría y el énfasis que ponen,
ustedes me digan qué tipo de auditoría es, si es operacional, si es de cumplimiento, si es gubernamental o es independiente. De los 5 tipos de auditoría que nosotros hemos compartido esta noche. Además de eso, yo le voy a mandar eh, un video de cuando yo doy auditoría 1 y trato este tema. En auditoría 1 no lo ponen juntos, sino que habla de que hay 3 ramas a donde el auditor puede dedicarse, que es la auditoría independiente, que es lo mismo que financiera, auditoría interna y gubernamental. Entonces también habla que hay varias clases o tipos de auditoría, como son la auditoría financiera, de cumplimiento operacional, de rendimiento, revisión especial. O sea, hay libros que no lo ponen todo junto, como vimos este material, sino que lo pone separado. Pone que hay 3 ramas y varias clases de auditoría. Entonces, déjeme yo ocultar esto para que nadie vaya a subir una tarea que no está actualizada por mí y vaya a subir una tarea del semestre pasado. Vamos a ocultarlo. Yo voy a, a mandarle una foto cuando ya esté listo para que ustedes participen en el foro. El énfasis de esta unidad es que ustedes identifiquen qué servicios de auditoría usted quiere contratar. Y le dice claramente que las auditorías que ustedes más van a contratar son la auditoría interna y la auditoría externa o financiera. Que la auditoría interna es un asalariado que trabaja para la empresa para velar que se cumplan con las políticas de la empresa. Que la auditoría financiera es una revisión del Estado para dar un informe y que es obligatoria en la República Dominicana, según la ley 1192, que por lo menos una vez al año los estados financieros sean auditados por un auditor independiente. Esta es la unidad número 2 que tenemos. Para ya la unidad número 3, ustedes dirán, profe, pero espérese, no, lo que pasa que voy a fijar un mensaje para el que no sabía. Nosotros vamos a durar 2 semanas sin reunirnos en Zoom. Y ustedes tienen que ser capaces de hacer, eh, trabajar con la unidad 1 y la unidad número 2. ¿Ok? Entonces, por tal motivo, yo voy a actualizar esas tareas, se las voy a dejar en la plataforma. Cuando nos veamos a volver en 15 días, porque yo voy a hacerme una cirugía, eh, ya esa unidad 1 y 2 debe tener todas esas tareas completadas porque van a ser cerradas dentro de 15 días. Así que ustedes tienen que, aunque no me vean, a través del chat me pueden preguntar cualquier cosa y mantenernos en contacto. O sea que el próximo martes y el segundo martes de septiembre, los primeros 2 martes de septiembre no nos vamos a ver por Zoom. Pero yo le estaré remitiendo los videos de las clases, estos 2 videos que ya enviamos uno, tengo que mandarle este, y también le voy a mandar otros videos adicionales de esos mismos temas para que ustedes lo escuchen y así complementen su conocimiento. ¿Estamos claros? ¿Eh? Voy a fijar ese mensaje para que no empiece, profe, ¿verdad? Porque Sí, profe. sí, que hay alguna persona que a veces como que llegan tarde a las clases y entonces no están tranquilos. Entonces, pero eso no quiere decir que porque no nos vamos a ver en Zoom, usted no va a trabajar, ¿verdad que no? Ya para la unidad número 3, para el que ya trabaje y pueda ir leyendo, ya en la unidad número 3 vamos a hablar de la auditoría interna. Ya hablamos de la auditoría externa o financiera en la unidad o ahora nos vamos a enfocar en los servicios que debe de brindar un auditor interno. No la vamos a comenzar, pero sí se la voy a dejar
Se la voy a dejar abierta ahí. Solamente voy a ocultar las tareas porque no están actualizadas. No quiero que nadie se me equivoque y me suba una tarea que no es. Entonces, después que terminemos la unidad número 3, a finales de septiembre estaremos dando nuestro primer parcial, que solamente va a ir a la unidad 1, 2 y 3. ¿Ok? Con eso, entonces, ahí está el material de la auditoría interna. Es sencillo también, porque acuérdense que esto se llama nociones de auditoría. No hacemos una profundidad en el dato, pero es importante para su carrera. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, Elian le habla. Elian, ¿cómo estás tú? Todo bien, gracias a Dios. Entré un Ah, poquito tarde, pero me puse al orden, como ajá. dicen. Elian, déjame cambiar el nombre y ponerte Elian Sí, para cuando tomemos la foto para la asistencia. Ahí está. Hay alguien que está usando un dispositivo que no es el nombre suyo. User. ¿Quién es user? Hay dos user aquí. El mío no sale serio, profe. ¿Cómo es? No, no Serio. sale. No, Senia. Sí, el mío sale Con serio. Z. Con S. No, no, no. El que está al lado de Yulady. Hay dos personas que no tienen su nombre, que dice, Nicole López, ese profesora. eres No tú, mi amor. soy yo, profe. Sí, ¿cómo es tu nombre, la que habló ahora? Paola. Paola. Bien, mi corazón. Ahora yo te voy a poner Nicole Paola. López. Hay otra user al lado de Paola. Sí, profe, Nicole López. Nicole López. Perfecto. Entonces vamos a entonces, profe, de la unidad uno nada más tenemos dos trabajos pendientes. dos trabajos pendientes, presentarte en el foro y de la unidad 2 van a tener tres tareas que hacer. Ahí ya yo le voy a poner también en la plataforma un material un poquito más específico de los campos de la auditoría, porque es bueno que ustedes sepan como profesional que ya cambió el nombre, que qué servicio usted quiere contratar y qué tipo de auditor usted va a necesitar, ¿verdad? Entonces, ya en la unidad 2 es un poquito más específico. Por ejemplo, déjeme abrir esto para enseñarle. Vamos a compartir la pantalla. Hay una tarea como esta. Le dice clasificar los siguientes casos. ¿Le están viendo? En las Sí. clases de auditoría, de acuerdo al énfasis que se hace en la auditoría, si es financiera, si es operacional, de cumplimiento, de rendimiento o una revisión especial. Entonces, usted tiene que leer esto que yo le estoy diciendo, me tiene que decir qué tipo de auditoría es que usted quiere que le hagan. Por ejemplo, la firma de auditoría o APP fue contratada por Brugal para verificar si la empresa está llevando a cabo todos los puntos que dice la DGI sobre los impuestos que debe de pagar. ¿Qué auditoría es que usted necesita ahí? De esas cinco que están ahí. Financiera. Está hablando de Externa, externa, profe. no, de cumplimiento. ¿Entiendes? Pensé que Yo era le voy a interna, mandar un profe. videito explicándole bien eso, porque me dice que Brugal está preocupada porque quiere verificar si está llevando a cabo todos los puntos que estipula la DGI en cuanto a los impuestos que debe pagar la empresa que se vinculan con alcohol. Ella quiere ver si estamos cumpliendo con lo que establece la ley para las empresas que trabajan con alcohol. Es de cumplimiento. La número 2 dice, la firma de auditoría fue contratada por la Zona Rosa SRL para practicar una auditoría con la finalidad si esta entidad está llevando a cabo los procedimientos y métodos operativos
que ésta tiene implementado para hacer sus operaciones. ¿Qué tipo de auditoría usted tiene que contratar? Operación. Operacional. Operacional. Ah, lo dijo el nombre ahí más o menos. Ustedes ven. Entonces, como ustedes son que me van a contratar a mí, usted tiene que dominar las clases de auditoría dependiendo del énfasis donde se ponga. No está tan igual al material que leímos, por eso le voy a mandar un video. ¿Oyeron? La Asociación Cibao contrató a la KPMG, que es una firma de auditoría de prestigio internacional, para que verifique todas las cuentas que aparecen en los estados financieros. Ahí le digo, el de situación, el de resultados, si están sustentadas o tienen prueba. Esta auditoría es una prueba sobre la contabilidad y los registros. ¿Qué tipo de auditoría usted va a contratar ahí? Una financiera. Financiera, Eso profe. sí es verdad, Financiera. Joselita. Y acuérdense que esa es la única que es obligatoria. Entonces, esta destreza usted la va a adquirir a la medida que usted practica y lee el material. Entonces, en este autor, como les dije, no clasifica las auditorías todas juntas, sino que hay 3 ramas y 5 clases de auditoría. Es más profundo. Entonces, aquí me dice, clasifique a cuáles ramas de auditoría se puede dedicar este auditor, si es la auditoría interna, gubernamental o independiente. Recordándole que el interno trabaja para la empresa para un salario. Los gubernamentales trabajan para estamentos del Estado y el independiente es un CPA contratado que no trabaja para la empresa. Tiene que saberse eso. Entonces, la empresa contrató un auditor, contador público autorizado. Ya tú no tienes que seguir leyendo. ¿Cuál es la única auditoría que exige que sea CPA? La independiente. ¿Oyeron? Entonces, ahí tú tienes que poner auditoría independiente. Este contador trabaja para la empresa. Ya tú no tienes que leer más. Interno. Interno. Son contadores que trabajan para la superintendencia de banco. La gubernamental. Gubernamental. Y en la DGI trabajan 8 contadores. ¿A qué rama de auditoría usted lo clasificaría? Gubernamental, Gubernamental. claro, porque trabaja para un estamento del Estado. Entonces, lo que yo quiero con este ejercicio, yo le voy a cambiar las situaciones, es que ustedes tengan dominio de qué es lo que usted va a contratar, qué tipo de auditor usted va a contratar y qué tipo de auditoría usted necesita. Porque usted, aunque no lo crea, está en un escalafón más alto que el auditor. Porque usted que contrata los servicios de la auditoría. Muchos auditores dicen,